Bueno, acá estamos con esta clase de apoyo que es con el fin de darles una orientación acerca de lo que deben hacer en la prueba. El tema a resolver podría ser un ejemplo de un archivo, de un acceso a varios archivos, donde ustedes deban, en este caso, listar a los alumnos de una carrera las materias que tienen cursadas y la nota final. Esto en el caso de la recuperación de archivos. En el caso de la primera parte de la materia, donde deban todavía la parte de listas, pila, cola y algo más, van a tener que, dentro de la misma solución, generar una lista simplemente enlazada con datos que genere mecanismos para agregar al final, al principio y buscar. Esto sería lo necesario para la recuperación. Se cuenta con los siguientes archivos de alumnos, de materias y de notas. Ahí tienen la estructura que seguramente es la que vamos a utilizar o algo parecido, donde en cada caso está ordenado, en el primero de legajo, en el segundo del código de materia, en el tercero tiene una mezcla entre ambos casos. Lo primero es identificar los requisitos, en este caso las materias los tres archivos que tenemos son alumnos, materia y nota, y tenemos que generar por alumno el listado. Contamos para eso con los archivos. Ahora vamos a ver cada uno de los archivos, cómo está conformado. En el primero de los casos tenemos el listado de alumnos, donde tenemos apellido y nombre, y el legajo. Luego tenemos el archivo de materias, y por último tenemos el archivo de notas, donde tenemos el legajo del alumno, la materia y la nota adquirida. Pasamos al código y acá nos encontramos con el formulario, Form 1 en este caso, donde tenemos esta interfaz que tiene dos paneles, donde cada uno de los paneles se ocupa de una parte del problema. Los que tengan que hacer la parte de archivos tienen que leer los datos y exportarlos, y los que tengan que además recuperar la parte de la primera parte tendrán que crear una lista y armar los mecanismos para la generación de nuevos registros o para la búsqueda de algún caso en particular. Se cuenta con tres cuadros de texto y un cuarto para la búsqueda y los botones correspondientes. Los labels que están abajo, el primero me va a dar el primero que está en la lista y el segundo cuántos elementos tenemos en la lista. Bueno, pasamos al código. Vamos a ver qué hace leer datos. Ingresamos al código y acá tenemos ese botón, el método que trata del evento del botón. Lo que genero es un file string que va a leer los alumnos. Como siempre, las líneas y el vector correspondiente para poder hacer el spliteo. Leo la línea de encabezados, leo la línea de datos y mientras no sea fin de archivo me dedico a crear el vector y luego armo el texto con el legajo, apellido y nombre del alumno. Tomo el legajo, escribo el texto dentro del cuadro de texto y genero una variable promedio que va a ser la misma que me va a tomar el valor del método dame notas, donde le estoy pasando el valor del legajo del alumno como parámetro y además genero una variable de salida que se llama i para saber si ese alumno tuvo alguna materia, porque es muy probable de que no haya rendido nada y entonces no se encuentra dentro de esta lista. ¿Y eso qué generaría? Generaría un error, porque si yo no tengo, a la hora de mostrar el promedio me va a dar un error, o me va a decir que tengo un promedio de 0 cuando que nunca dio ninguna materia. Entonces lo más conveniente es directamente tomar una variable de salida que me indica si hubo notas, escribir en el promedio en el caso de que sí tenga, y en el caso de que no tenga, colocar que no tengo notas registradas. Una vez que escribe el texto, vuelve a leer la próxima línea. Si no es fin de archivo, si no es nula, vuelve a generar el próximo dato a partir de la lectura que tiene y el vector generado.
En cada caso va a entrar, va a generar el promedio y me lo va a devolver. Dame notas recibe entonces cuál es el alumno y la variable lógica esta que me indica si hay o no datos. Para empezar a leer, genero un file string con el archivo de notas. Bueno, ahí estoy mostrando que cómo la utilizo, cómo la genero y para qué se utiliza esa variable de salida. Ahí está declarada como falso, de manera de que al principio siempre asumo que no tiene nada, pero que cuando vaya recorriendo el archivo, si aparecen automáticamente, lo voy a poner para como verdadero. Entonces genero el archivo, el file stream para notas de modo lectura y el stream reader, que va a ser el caso. Nuevamente las líneas, y acá genero dos variables, una que va a sumar las notas y otra que va a calcular el promedio, en este caso el promedio flotante, y el vector correspondiente. Una variable cuántas para saber cuántas notas tenía y poder hacer el promedio, y paso a hacer lo que hago siempre, en este caso es leer el archivo. Bueno, valido que el dato que está ingresando sea el mismo que tenga en el vector. Una vez que lo encuentro ya digo que hay datos, con lo cual ya puedo validar en un segundo while, mientras no sea fin de archivo y mientras se mantenga el mismo alumno, voy contando la cantidad de materias que tiene, escribo el nombre de la materia y le pido que me dé, escribo el código de la materia y le pido que me dé el número de materia con la clave adecuada. Dame materia, recibe la clave, abre el archivo de materias, genera los elementos necesarios para la lectura, como siempre, y mientras no sea fin de archivo, lo único que hace es validar que el código que encontré sea el mismo, si no sigo leyendo. Una vez que encuentro el código correcto, armo la frase del texto y escribo el texto. Interrumpo la búsqueda para que no esté leyendo permanentemente y vuelvo a leer. En el caso de que no lo haya encontrado, vuelvo a leer la próxima línea y sigo leyendo. Vuelvo, ya tengo la nota, el código de la materia y el nombre de la materia. Así que escribo ahora y registro el número y escribo el texto generado. Luego hago el suma nota, que va a ser igual al valor que tengo de la nota convertido a entero. Leo la próxima línea y sigo avanzando mientras siga el mismo alumno. Terminado eso, calculo el promedio, que es un valor flotante, que es producto de sumatoria dividido con cuántas materias tenía, y devuelvo el promedio. Eso se repite por cada uno de los alumnos que tenga dentro del lugar. Si no lo encuentro, sigo leyendo la próxima línea y de esa manera voy recorriendo todo el archivo con las notas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir también que no esté ordenado, entonces hay que mirar bien la salida. Cuando devuelve el dato, me devuelve entonces si hay o no. Eso genera entonces ya el archivo o el resumen del reporte de notas. Lo ejecuto y acá muestro el alumno a quien corresponde, la materia, la nota de cada una de esas materias, y al final de cada alumno estoy mostrando el promedio. Cambia de alumno, vuelve a recorrer todas las notas y toma los nombres y así va completando el reporte. Bien, esa es la parte que corresponde al reporte en la pantalla. Ahora vamos a seguir a ver con la otra parte que corresponde entonces a los datos de la lista, la pila y la cola. Bueno, vamos a ver ahora el tema de la lista. Para aquellos que deban la parte del primer parcial, vamos a ver la lista. Lo primero fue crear, por ejemplo, acá la lista. Que la lista tiene un objeto primero, que es aquella referencia que hacemos siempre para que exista la lista. Si no tenemos referencia primero, perdemos todo.
Entonces estamos viendo ahora cómo tratamos cada uno de los nodos que pertenecen a la lista. En este caso, el primer nodo va a ser el nodo AA. Este nodo particularmente está apuntando a nadie, o sea que está en este momento apuntando a null. En el caso de que no hubiera, el primero es el nuevo nodo, pero en el caso de que ya hubiese, como siempre creamos un objeto actual y vamos recorriendo ese actual reemplazando por el siguiente, mientras su siguiente no sea nulo. Significa que lo que estoy haciendo es buscando el último de los datos que tengo que apunta a nulo. Como está la situación en este momento, este primer objeto A apunta a nadie, ¿sí? O sea que está apuntando a nadie, apunta a nulo. Y el B que tengo ahora en el éter también está apuntando a nadie, o sea que ambos objetos están desenlazados. Pero yo tengo que mantener el criterio de lista, significa que primero lo tengo que mantener y a partir de primero voy a ir enlazando los objetos subsiguientes. Ahora vamos a ver el mecanismo, ¿cómo era? Primero creo un actual. Ese actual lo igualo al primero y mientras actual punto siguiente sea distinto de null, lo voy renombrando hasta que llego al momento en que ya llego a ese último y entonces ese último que tiene el siguiente nulo, en ese caso ahí reemplazo por el nuevo nodo. Ahí ya me queda enlazado el nodo primero con el que sigue y así repito con cada uno de los casos que se produzcan de agregado de nodos. Esto es agregado al final, el cuánto me incrementa para mostrármelo en la pantalla y de esa manera voy llevando un registro de todos los elementos que tengo dentro de ese documento. Acá lo que estoy haciendo es volver a leer el próximo, vuelvo a generar y vuelvo a agregar al final, con lo cual voy a crear nuevamente otro nodo con datos propios, el cual se me va a permitir ir ensamblando toda la lista completa. Ahí voy generando la lista, siempre mantengo el primero en la situación en que se encuentra, siempre sé quién es el primero y voy enlazando cada uno de los datos. Ahora tengo otra situación que es agregar al principio. Tengo la lista ya conformada y necesito agregar al principio, con lo cual en este momento tengo el objeto A como primero y tengo que agregar el Z como primero. Significa que tengo que aplicar un algoritmo que me permita reemplazar ese primero por el nuevo nodo. Para eso voy a ver el mecanismo que tengo que utilizar. Primero, en este momento es A. Ahora, el algoritmo que me dice que yo tengo que agregar al Z, o sea, al nuevo, en el siguiente, le tengo que indicar que es el primero que tenía actualmente. De esta manera me queda enlazado el Z como primero de la lista, pero me queda todavía, es necesario indicar que el nuevo primero es igual al nuevo que está entrando, en este caso ZZ. De esa forma puedo ir reemplazando en la posición que me interesa a mí, en este caso en el primero, y tengo el nuevo nodo ZZ. Ese es el mecanismo. Ahora vamos a ver acá cómo es en el código ese agregar al principio. Primero, en el formulario valido que los controles tengan datos a través de una variable booleana, que es lo que me devuelve el mecanismo. Lo primero que tengo que hacer es validar que los tres cuadros de texto tengan datos. Por lo tanto, si todos los cuadros de texto son distintos de qué espacio, voy a cambiar el valor de la variable booleana que había inicializado en falso por un valor verdadero. Y luego devuelvo la variable booleana. Fíjense que no importa lo que valga, siempre la variable me va a devolver el dato como se encuentra. En principio era falso, pero si está todo correcto me va a devolver un verdadero. Si está ok, entonces vuelvo al método, que en este caso era agregar al principio, o agregar al final, no me acuerdo, ahí está, agregar al principio, y ahora ya validado los controles,
lo que hago es crear un objeto nuevo, un alumno nuevo con los datos de los cuadros de texto, y luego llamar al mecanismo o al método que es el que hace la tarea. Valido los datos, cargo los contenidos de los cuadros de texto y lo envío como parámetro para agregar al principio. Voy al mecanismo agregar al principio y aquí hace lo de siempre. Primero valida que el primero no sea nulo. Si es nulo, iguala con ese objeto nuevo. En el caso de que no sea nulo, entonces hace el mecanismo explicado anteriormente en el Power. O sea, primero el siguiente lo reemplazo, le digo que al nuevo punto siguiente es el primero y que luego primero es el nuevo objeto. Bien, sigo avanzando. En el código le voy a dar a exportar datos. Para exportar los datos necesito realizar el mecanismo que me permita escribir en un archivo de texto. Por lo tanto, voy a copiar la primera parte para generar el nuevo file string, en el cual lo voy a utilizar a modo... voy a cambiar el file string, le voy a poner el nombre de la salida, que en este caso va a ser reporte.txt. El modo de apertura lo voy a cambiar también, lo voy a poner como el de append. Acuérdense que lo que tengo que hacer es agregar, por lo tanto lo pongo en modo append, y el acceso en manera de escritura. Listo, ya tengo generado la primera parte del file string. Luego cambio el objeto que tenía, que era un string reader, lo voy a cambiar por un string writer y genero lo mismo como un puntero a escritor. Cambio el string, lo pongo como escritor. Listo, ya tengo preparado y tengo una línea. Ahora esta línea yo la puedo llenar directamente con todo el contenido que tengo en el cuadro de texto. Por lo tanto, ahí lo único que hago es colocar el nombre del texto, que es textbox1.text, donde tengo los datos, y una vez que tengo eso, en el escritor escribo la línea directamente. Luego solamente cierro los elementos, cierro los objetos creados, el escritor, y cierro también el file string, que fue el flujo que tenía preparado. O sea que de esta manera ya libero los recursos y me aseguro de que quede grabado. Listo, ahora hago la prueba, leo los datos, exporto los datos, ya lo hizo, no me lo muestra, pero ya lo hizo. Lo único que tengo que hacer es verificar dentro de la carpeta donde está trabajando. Me voy a ir a la carpeta donde está guardado el proyecto, y acá voy a encontrar en la carpeta bin debug que me generó un reporte. Ese reporte lo voy a abrir y voy a encontrar el mismo contenido que tenía en el cuadro de texto, con la misma estructura. No tuve que hacer nada, solamente copiar el contenido del cuadro de texto y pegarlo dentro del reporte. Lo borro para que ustedes verifiquen que se hace en el momento. Lo vuelvo a ejecutar, voy a correrlo nuevamente y voy a generar otra vez el reporte. Primero leo datos, después exporto datos, vuelvo a la carpeta y ahí voy a observar entonces que está nuevamente el archivo de reportes y que contiene los datos correctos, por lo menos correctos en función de lo que yo elaboré. Listo con esa parte. Ahora vamos a ver la segunda parte, que era el tema de las listas, cómo operar con las listas. Ahí tengo los mecanismos, tengo el método de buscar, ya habíamos visto agregar al principio, ahora vamos a ver el de buscar. El de buscar tiene que tener un parámetro que me permita buscar una clave. En este caso yo voy a buscar una clave que se llame una cadena, que sea el apellido de la persona.
Ese método de buscar va a recibir el cual, que es el apellido de la persona. Voy a inicializar una variable post para saber en qué lugar está, si es que está, y valido, por supuesto, el estado de la lista. Genero el actual y empiezo a recorrer permanentemente hasta que encuentro, si es que lo encuentro, y una vez que lo encontré lo mostré y salgo. Ahí tengo una línea más que dice actual punto siguiente, después si no lo encuentro tengo que seguir leyendo hasta el final. Y acá está de vuelta, si lo encuentro, mostrar. Esto después vamos a ver que está duplicado, que no tiene que estar, yo lo eliminé del código para que no me dé errores. Bueno, leo datos, ahí me genera el listado de alumnos en la lista, y ahora voy a buscar un caso, en este caso el apellido 9, se fue de viaje, no lo terminó nunca, hay un error, lo vamos a corregir, que es que no está leyendo la próxima línea, estoy afuera del contenido de esa búsqueda. ¿Por qué? Porque nunca lo llamé. Fíjense, le dije que tenía el método buscar, pero nunca se lo estaba pasando. Entonces cargo con el textbox 3, que es en este caso el que tiene el dato para la búsqueda, verifico que sea ese cuadro de texto, lo voy a verificar ahí en las propiedades para ver si realmente es el que corresponde. Me dice que sí, que es este textbox 3, así que lo único que hago es ejecutar. Ahora sí cargo, leo los datos y luego busco, en este caso busco otro apellido, busco el apellido 10, está mal escrito porque tiene un espacio, ahí cuando le saqué el espacio está bien, y luego me trae el 11, ¿por qué? Porque volvió a sumar 1 y volvió a comparar. ¿Qué significa? Que estoy haciendo dos veces lo mismo. Ahora lo voy a eliminar para que ustedes se den cuenta. Verifico que no esté equivocado yo en el respecto del texto, busco otra búsqueda nueva y de vuelta me trae el 9 y el 10, lo que significa que hay algo que está duplicado. Voy al método buscar dentro de la lista y aquí encuentro que esa segunda lectura que hace de incremento de la posición y la comparación está de más, por eso me trae los datos erróneos duplicados. Cargo un apellido, en este caso el 10, lo trae correctamente, cambio, hago otra búsqueda cualquiera, si busco apellido solo no va a aparecer, no hay nada, pero si le cambio el valor, en ese caso sí va a funcionar.